Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto. A partir de ahora, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto. Bueno, mire, respecto al tema de la indexación salarial, hay que decir, y ya varios empresarios del país, sectores empresariales, han cuestionado el hecho de que no se haya indexado el salario. Y ya usted puede imaginarse el alto costo de la vida, los alimentos se han ido por las nubes, los servicios, la medicina, todo en sentido general. Y ahora, con el problema de la inestabilidad económica que está viviendo el mundo, a raíz del problema de Irán, Estados Unidos, Israel y los aliados, que ha provocado un desequilibrio en los precios de los combustibles y demás derivados del petróleo. Esto indica que vamos a necesitar inmediatamente que el gobierno pueda hacer ajustes importantes que puedan contribuir a amortiguar un poco la difícil situación económica que viven los dominicanos en la actualidad. Es aconsejable, pero hoy hay un tema bien interesante y da cuenta de que el gobierno ha incumplido con la indexación de los salarios, pero permite un descontrol en los sueldos públicos. Ajá. Y entonces, no puedo indexar los salarios en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, pero sí puedo mantener un desorden en la nómina pública, en los salarios del sector público, y eso es inaceptable. El caso es que el Estado dominicano ha incumplido por partida doble, la regla de los salarios en el país. Lo ha incumplido y no hay justificación en este momento que pueda demostrar que el gobierno no ha estado en condición de hacerlo. Es la ley que manda. Mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta, que afecta a los trabajadores de menor ingreso en República Dominicana. Vamos a tomar esto en cuenta. También deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios públicos, abriendo espacio a distorsiones, margen de jerarquía en el ámbito oficial, en el Estado, para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición, porque el gobierno tiene mayoría aplastante en el Congreso, pero no están legislando en beneficio de los intereses colectivos. Entonces, este legislador, como forma de presionar al oficialismo, depositó ante el Tribunal Constitucional una acción directa contra la Ley de Presupuesto General, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 1192. De lograr su propósito, y además, si se cumple la normativa, la retención del impuesto sobre la renta aplicará este año a partir de los sueldos de unos 52,000 pesos en adelante. De materializarse este recurso de inconstitucionalidad que ha sometido ese legislador de oposición, se aplicaría el impuesto sobre la renta a partir de los salarios de 52,000 pesos y no desde 34,685 pesos, pero el gobierno justifica
el incumplimiento al señalar que de hacerlo dejaría de recaudar alrededor de unos 25,000 millones de pesos. Esa es la excusa del gobierno, esa es la excusa. Pero es que aquí se debe cumplir la ley. Por encima de la ley no está nadie. Y la indexación del salario debió cumplirlo el gobierno de manera regular porque no es simplemente un capricho o que quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Es que la ley lo manda a que lo haga. A inicio de la década del 2010, digamos, 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos en República Dominicana. Eso no se ha hecho, se ha dejado abierto. Luego de intensos debates, el Congreso aprobó una normativa en el año 2012, pero en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina, devolvió el proyecto de ley, lo devolvió. En una carta remitida a Abel Martínez, que en ese tiempo era el presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba contra la Constitución. Mire, son todos los gobernantes iguales para poder implementar algunas mejorías en beneficio de los colectivos sociales de este país que son los pobres. Sin embargo, haciendo uso de la facultad legislativa, el Congreso Nacional, que estaba dirigido en este momento por el danilismo, en ese entonces, ignoró las observaciones de Leonel Fernández y en el año 2013 promulgó el proyecto convirtiéndolo en la ley 05-13. A los 6 meses de su promulgación quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación de esta norma jurídica. Pero casi 13 años después, aún no ha sido aprobado, este reglamento. La ley fija el salario del presidente de la República en 450,000 pesos mensuales y el de la vicepresidenta, junto con los titulares del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y jueces del Tribunal Constitucional, a 400,000 pesos. Los sueldos de los presidentes del Tribunal Superior Electoral, del TC y de la Junta Central Electoral ganarían un salario entre 375,000 pesos, mientras que el titular de la Cámara de Cuentas en 355,000 pesos. En cuanto a los ministros, el procurador y el controlador, incluido el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el salario fue establecido en 300,000 pesos. El defensor del pueblo recibe 250,000 pesos de salario. Ese sí es un cargo donde se gana mucho para hacer poco. 250,000 pesos de salario. La ley estableció que la escala salarial de los funcionarios de alto nivel será establecida por el reglamento pendiente de aprobación, que no se ha aprobado, y se está diciendo que desde el 2013 esa ley se aprobó, pero no hay un reglamento de aplicación. En el caso de los organismos autónomos de naturaleza financiera, la escala será establecida por una resolución destinada con el Ministerio de Administración Pública, sujeta a la aprobación del presidente de la República. Sin embargo, al revisar las nóminas estatales, se observa que al menos 9 funcionarios perciben salarios superiores al jefe de Estado, 9 funcionarios.
En el caso de la Dirección de Impuestos Internos y Aduana, adscritas al Ministerio de Hacienda, así como la alianza público-privada, bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia, sus titulares perciben salarios superiores a los 500,000 pesos, mientras que los ministros de los que dependen devengan 300,000 pesos. Óigame, una desigualdad tremenda. Entonces, con relación a este tema de la indexación salarial, el CONEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, está a favor de la indexación salarial. Y hoy, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan, ha expresado su apoyo a que el gobierno aplique la indexación salarial al considerar que esta medida va a ayudar a aliviar la presión económica que enfrenta a la población debido al conflicto en Medio Oriente. Esta medida, conforme al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, no puede ser vista como separada, sino como parte de una reforma integral que va a permitir identificar los recursos requeridos y, en adición, poder aplicar una indexación que está contenida en el Código Tributario de República Dominicana. Ahí está. El Consejo Nacional de la Empresa Privada totalmente de acuerdo, pero el gobierno se niega a indexar el salario y ha ido posponiendo esto. Ahora está más difícil la situación de los trabajadores en el país, la situación de los dominicanos, y requiere de ajustes importantes para poder amortiguar la difícil situación económica que padece y que afrontará en el futuro inmediato el pueblo dominicano. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en Contexto.